recibe toda la alabanza de tus hijos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Entonces le vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes. Al que vive y reina. Tomen asiento, pónganse incómodos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, la segunda de las reuniones que como común unión nos hemos propuesto. Uno dice, nos hemos propuesto. ¿Qué nos propusimos? Nosotros no nos hemos propuesto nada. El Señor ha propuesto que nosotros caminemos en los caminos que Él preparó de antemano. Y en esto tenemos que agradecer a Dios, porque Él nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Hoy me tocó cubrir a mi querido hermano Alberto. Perdón, estoy moqueando. Mi hermano Alberto tuvo una complicación de salud. Gracias a nuestro Padre Celestial, él ya está mucho mejor, se está recuperando, y por eso tenemos que dar gloria a Dios, agradecer en todo momento lo que Él hace en nuestras vidas. Pero bueno, acá estamos, y el tema es ministrarnos para crecer en esta unidad, para entender esta unidad, para conocer al verdadero Dios. Yo los voy a invitar a que vayan buscando Efesios capítulo 4, del verso 1 al 25. Creo que mayormente todos tienen, como dijo mi querido pastor y maestro Roberto, la Reina Valeria. Usamos mucho la Reina Valera 1960. Yo voy a usar la BTX, la Biblia Textual 4. Cuando estábamos estudiando en el seminario, ¿qué nos dijeron de la NBI? ¿Qué nos dijeron de la BTX? ¿Qué nos han dicho de la NTV? Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, versión textual 4. Traducción lenguaje actual. Son de Satanás, dijeron algunos. Faltan versículos. A medida que va pasando el tiempo, se van haciendo nuevos descubrimientos y se encuentran textos cada vez más antiguos donde la palabra de Dios estaba escrita. Por ejemplo, hay un versículo que todos conocemos que dice: este género solo sale con oración y ayuno. En la NBI no lo vas a encontrar, en la NTV tampoco, pero tenés una aclaración abajo. Son aclaraciones que hacían los escribas en los textos más antiguos del arameo y del griego. Estos pasajes no se encuentran. No significa que no sea que Dios haya inspirado al que escribió para que lo agregue. No estoy diciendo eso. Yo voy a la BTX. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Leamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada
la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, dio dones a los hombres, y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio dones, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entrenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñado en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente, a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Amados, me propuse buscar 4 cosas, 4 pasos. Hoy está de moda decir 4 pasos hacia la unidad, 4 pasos más cerca de Dios. No es un método. Hay un propósito sobre todas las cosas, el propósito de Dios. Pero ese propósito en nosotros tiene que provocar algo. Tiene que provocar determinación, superación y fe. También el propósito de Dios en nosotros plantea un propósito. En esto que acabo de leerles, hay un propósito, el propósito de Dios. Él nos dice cuál es su propósito. Que su iglesia sea una. Que su iglesia, siguiendo las instrucciones que nos deja a través de Pablo, sea concertada como un solo cuerpo. El cuerpo de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El primer paso tiene algunos versículos. Yo lo tenía todo marcado, tengo un todo rayado así. Vamos a encontrar el propósito cuando dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí hay un propósito. Fuimos llamados según el propósito de Dios. Eso me hacía acordar Romanos 8:28, que dice: todas las cosas le son para bien a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, pero conforme al propósito de Él fuimos llamados, no al propósito mío. Mi propósito no va a trascender este tiempo. El propósito de Dios trasciende los tiempos. Amén.
Como cantábamos recién, el que fue, el que es, y el que vendrá, el que será. También hay un propósito que se marca sustancialmente en Juan capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que conozcan al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Nos podemos detener acá horas. ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos quién Él es realmente? Marcos dijo hace unas reuniones atrás, estábamos acá todos juntos, ¿estamos en Él o estamos al lado? ¿Nos metemos en Él o cuando necesitamos estamos y si no estamos afuera? Conocer a Dios que todo lo conoce. Porque dice que en aquel día seremos conocidos. Conoceremos como fuimos conocidos, Conoceremos como fuimos conocidos. Dios nos conoce íntegros, totalmente, no hay nada. Yo el día sábado tuve un accidente doméstico, se podría decir, me resbalé, salté un charco, pisé barro, me pegué un golpe, me lastimé el pie, pero Dios lo sabía. Y uno puede decir, pero no me guardó. Sí, me guardó de morirme. Me guardó de que me golpeara en la nuca y me desnucara contra el cordón, me guardó de tantas cosas. A veces nos pasa algo y lo primero que decimos, pero ¿por qué Dios no actuó a mi favor? Él conoce todas las cosas. Dice el salmista David, Él conoce mi levantarme, mi acostarme. Él conoce lo que pienso, conoce lo más íntimo de mí. Él me formó en el vientre de mi madre. Dice que aún no está la palabra en mi boca y Él ya la conoce toda. Eso a mí me tiene que generar una reverencia, porque delante de Él voy a dar cuentas un día. Amén. Y Él me va a decir, Luis, hiciste esto. No, sí, pero Señor, justo yo en ese momento no tenía el auto. No hay excusas para Él. Porque Él juzga, ¿verdad? Amén. Conforme a su propósito fuimos llamados. También el versículo 4 nos marca ese propósito. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice. Así dice la Reina Valera. Fuimos llamados. Hay un propósito de Dios en llamarnos. Y en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay un propósito al dar los dones. La edificación de la iglesia. No, pero yo pertenezco a la misión, voy a tirar, Sarasa dijo uno, no voy a decir ningún nombre, pero dice, nosotros estamos en esta denominación por esto. En Cristo no hay denominación, amados. Cristo viene por su iglesia, no viene por los hermanitos avivados por el fuego que vino del este. No, Él viene por su iglesia. El propósito de Dios es que nos levantemos como su iglesia. Conforme al propósito con el que fuiste llamados. Hay una esperanza, una vocación, propósito de Dios. Pero viene el propósito en nosotros. El propósito con el que tenemos que juntarnos, que tenemos que unirnos. Tenemos que proponer también esas cosas. Dejar que Dios sobre nosotros, que el amor de Dios en nosotros nos impulse a ser uno. Ahí le decía, porque venía pensando los pasajes. En Deuteronomio 6:4 encontramos lo que le dicen el Shema de Israel.
Shema Israel, dice. El Shema dice, oye, oh Israel, tu Dios, uno es. Y ese versículo lo sacan de contexto muchas veces. Hay gente que es los famosos unicitarios. Dios es uno, lo demás. Pero me tomé el atrevimiento de indagar, de estudiar, y la palabra que usa, traducida del hebreo, es Ejad. Se dice Ejad, se escribe Echat, y significa uno, pero es una unidad compuesta. Se utiliza en Génesis cuando habla de Adán y de Eva. Dice, serán uno. La palabra, el vocablo usado es Ejad. Cuando habla de uno en solitario, de una persona singular, dice Yahí, que es totalmente distinto. Ese es uno solo. Ejad, como se nombra a Dios en Deuteronomio 6:4, es una unidad compuesta. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, o cuando tenemos a nuestro esposo o nuestra esposa, somos uno o dos, pero Cristo está en el medio. La iglesia tiene que ser una con su Señor. Amén. Tenemos que ser Ejad con Él. Ese es el propósito que tenemos que buscar. Ser uno en Cristo Jesús. Nos tenemos que determinar, tiene que haber una determinación para esto. El versículo 12 de Efesios 4 dice que esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tiene que haber determinación de parte de nosotros. En este tiempo, hace un año, yo creo que lo he hablado con Omar, mi querido pastor. Voy sacando cosas que fueron puro bagaje, puro peso de nada. De mi corazón, que no me sirvieron de nada. Y hay cosas que todavía le pido al Señor que las aclare en mi corazón, en mi mente. Porque también la palabra dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de la mente para poder entender ciertas revelaciones que vienen de parte del Padre a través de su palabra. Creo que el otro día lo escuchaba a Omar cuando estábamos reunidos. Nosotros también tomamos determinaciones con lo que creemos o con lo que hacemos. Si yo me quedo sentado en mi casa, creo en Dios, creo en Jesucristo, y no preparo nada, y dejo o me tiro a que el Espíritu Santo en el momento que me suba al púlpito me inspire y el Señor dice que tengo que escudriñar las Escrituras. Él le dice, escudriñen las Escrituras, porque las mismas dan testimonio de mí. Y en ese tiempo ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Ellos tenían una parte. El Antiguo Testamento estaba escrito. El Nuevo no. El Nuevo estaba siendo procesado en la vida de Cristo para que después los discípulos escribieran. Ellos iban a las Escrituras. Tenemos ejemplo en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 17, cuando habla de los de Berea. Si no me equivoco. Ellos escudriñaban las Escrituras y pasaron las enseñanzas de Pablo por las Escrituras para saber que Pablo hablaba verdad. ¿Cómo voy a hablar verdad si no conozco al Dios de la palabra? ¿Cómo voy a hablar verdad si no conozco al Dios que inspira a los santos apóstoles a escribir las Escrituras? A los santos hombres de Dios, a los profetas, a los patriarcas.
es leer, pedirle a Dios. Tengo que tomar la determinación. Señor, hoy me determino, hoy me propongo, hoy pongo un propósito en mi vida. Quiero que me uses, quiero ser parte de tu cuerpo, quiero crecer con mis hermanos, quiero que mis hermanos me ministren, porque en la unidad somos ministrados unos a otros. Hay otro versículo, el 25 de Efesios 4, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo voy a hablar verdad con mi hermano? Antes de cuando llegamos hoy, Cecilia me dice: vení Luis, vamos a orar. Y escucharla a ella y dejar que ella guiara la oración fue para mí realmente tranquilizador. Señor, es tu autoridad, es tu poder, es tu gracia, es tu perdón. Todo es de Él. Nada nos pertenece a nosotros. Por misericordia podemos venir delante de Él, porque su palabra es fiel. Y Hebreos dice, el Señor dice a través del escritor de Hebreos, que ahora podemos venir delante del trono de la gracia, sin miedo, para pedir el oportuno socorro. Pero tengo que conocer, tengo que saber, y eso significa que me tengo que rendir a Él. Tiene que haber superación en esto. Tenemos que sentir con toda humildad, dice el versículo 2, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay dos palabras, humildad y mansedumbre. No somos mansos. Naturalmente no somos mansos, mucho menos humildes. Somos más bien egoístas, ególatras, vanidosos. Acá tenemos que superar eso. Tenemos que traerlo a los pies de Cristo, a la cruz. ¿Para qué? Para que Él procese nuestra vida. Para que su poder en nosotros, como me decía Carlos, hoy me había mandado un audio, papá de Marcos, llegó el día, Luis, fuerza, vamos, porque todo lo podemos en Cristo. Sí, todo lo puedo en Cristo. Pero es Cristo quien me hace ser manso, es Cristo el que me pone la humildad. Por eso en mi vida hay una lucha. Por eso hay un tire y afloje conmigo mismo. Una parte quiere seguir a Cristo eternamente y en la otra parte no, quiere hacer lo que quiere. Dice el versículo 14, en cuanto a superación, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Me tengo que superar. No, pero ¿para qué voy a leer tanto la Biblia? Voy a orar. Si orás nomás, si no lees, si orás, si no comés, no es lo mismo. O si comés mucho y no orás, no es lo mismo. Tiene que haber un equilibrio, y eso lo aprendí de Roberto. Roberto me decía, tiene que haber equilibrio en todo, Luis. Tiene que haber equilibrio, porque Dios es un Dios de orden. Todo equilibrado, no es todo para una punta o todo para la otra. Si oro solamente y voy por la oración, me vuelvo místico. Y si leo y no oro, me vuelvo un intelectual. Mucho conocimiento, mucha información y nada de espiritual. Me decía Roberto, porque yo le decía, Diego, pero las enseñanzas
de Calvino son jodidas. Arminio me gusta más. Y Roberto me dice, ninguno de los dos tenía razón. Vos tenés que buscar lo que Dios dice, no lo que dice Calvino, ni lo que dice Arminio, ni siquiera lo que dijo Lutero, Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, no, lo que Dios dice, lo que Él quiere hablarnos a nosotros hoy. Porque cuando me voy al extremo, fíjense lo que está pasando en Medio Oriente. El extremista llega un momento en que empieza a matar gente porque no se acoplan a su verdad. Yo no les digo que se acoplen a mi verdad. No les pido que se acoplen a la verdad de Marcos, ni a la verdad de Omar, ni a la verdad de ningún pastor. Acóplense a la verdad de Dios. Acóplense a Cristo Jesús. Porque cuando nos acoplemos a esa verdad, la unidad viene por sí sola. Si yo lo dejo gobernar a Él, que es el uno, empieza a obrar en mi vida y me atrae hacia Él. Amén. El versículo 17 dice, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tengo que sacar eso de mi cabeza. Tengo que superarme. No, pero yo soy así. Un montón de veces hablé con mi suegra y con mi mamá y decirles, no, pero ¿cómo voy a cambiar la forma de hablar si yo aprendí así? Yo también aprendí mal y aprendí a vivir mal, pero Cristo en mí obra para que yo crezca como Él quiere que yo crezca. Yo crecí mal porque no tenía a Cristo. Crecimos mal porque nadie tenía a Cristo. Pero cuando Él viene a nuestras vidas, las cosas cambian. Y tengo que aprender a que si yo era así, en Cristo, tiene que ser mucho mejor. Yo quiero que el otro día el miércoles conocí a un chiquito, lloramos, nos abrazamos, lloramos un montón en la reunión ahí en lo de Cristina y Alberto, Jeremías. Me partió el corazón. Y pensar que yo estuve como él. Y conozco gente que está como él. Gente a la que se le ha hablado de Cristo, pero Cristo no les ha resplandecido. Pero yo sé que en ese chico sí Cristo resplandeció. Porque no me conoce y me dijo, te quiero mucho. Y escuchar que hay cosas en su vida que lo están haciendo mal. ¿Qué más que mostrarle el amor de Cristo? ¿Qué más que decirle que si Él se deja transformar por el amor de Cristo, Él un día se va a poder parar y decirle a todos los que lastimó, les pido perdón? Porque para pedir perdón hay que tener a Cristo en el corazón. Si no, no se pide perdón. Se pide perdón de labios. Amados, no quiero aburrirlos mucho. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay ignorancia cuando no conozco. Pero cuando empiezo a conocer, dejo de ser ignorante. Era ignorante de tal cosa hasta que lo leí y lo aprendí. Yo era ignorante cuando era chiquito porque no sabía multiplicar, pero en la escuela me enseñaron a multiplicar. Ya no soy ignorante en cuanto a esa operación matemática. Era ignorante en cómo conjugar los verbos hasta que aprendí. Somos ignorantes en cuanto a Cristo hasta que lo conocemos. Cuando Él se revela a nosotros, dejamos de ser ignorantes y empezamos a verlo. Yo el otro día le decía a mis hermanos, estábamos acá reunidos, yo lo veo a Cristo en ustedes. Yo veo a Cristo en ustedes. Y yo veo a Cristo en ustedes. Porque es lo que me dice el Señor que tengo que ver. No tengo que ver lo malo que hicieron. Porque tenemos eso, humanamente hablando,
de juzgar. De decir, pero vos fuiste drogadicto. No, si vos te gustaban las mujeres, o te gustaba el juego, te gustaba el vino. No, eso ya fue. Sí, me gustaba. Aún lucho contra eso. Pero ahora lucho. Antes vivía para eso. Ahora lucho contra eso. Eso me demuestra que Cristo en mí está provocando el cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, superarnos. No conformarnos, superarnos. Les traje acá, yo voy como tiro, pero les había traído, pues quiero terminar. Propósito viene del latín, propositum. Ánimo o intención de hacer algo o de no hacerlo. Objetivo que se pretende conseguir, asunto, materia de la que se trata. Dios tiene un objetivo, que tu vida, mi vida, todas nuestras vidas sean transformadas, que reflejen a su Hijo. Hay una determinación del latín determinatio onis, acción y efecto de determinar o determinarse, osadía y valor. El Señor nos invita a ser osados, a ir más allá de lo que creo que puedo, porque dice que todo lo puedo en Él. Tengo que determinarme a hacerlo. Superación es cortita, no tiene palabra latina, nada. Dice acción y efecto de superar. Y todo esto no podemos tenerlo si no tenemos fe en el Hijo de Dios. No puedo tener un propósito, no puedo tener una determinación, no puedo superarme si primeramente no soy lleno de la fe del Hijo de Dios. En algún momento salta el micrófono. Necesitamos a Cristo. No me canso de escuchar a mi hermano Omar cuando él dice, Cristo es suficiente, no necesitas más nada. Sí, pero los 7 pasos para lograr el éxito en la escalera, no, Cristo es suficiente, ya no necesito más a nada. Si Cristo está, pueden estar los 7 pasos, los 8 pasos, los 13 pasos, 4 puntos sobre la unidad. Cristo es suficiente. Cantábamos hace un rato la última canción antes de Santo, 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 la de Billy Banster. Espectacular lo que dice la canción, la letra. Pero tengo que conocer a ese Dios para poder alabarlo, exaltarlo. Y eso viene por la fe del Hijo de Dios. Porque él tenía fe en lo que su Padre le mandó a hacer. Y por su fe, nosotros obtenemos fe. Por el acto que él hizo, nosotros obtenemos la fe. ¿Qué es fe? Creo que es la palabra que más definiciones tiene. Del latín, fides, conjunto de creencias de una religión. Conjunto de creencias de alguien o de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. ¿Quién certifica los documentos? ¿Quién da fe? El escribano. El otro día le hice certificar el título a Jonathan y el escribano pone, doy fe de que el documento público delante de mí es copia del original. Y le mandan una firma, con sello por todos lados. ¿Saben quién da fe de Cristo? El Espíritu Santo.
sellados por el Espíritu Santo, el escribano o escribano nos selló para toda la vida, selló nuestro corazón. Él da fe. No es mi fe la que me salva, es la fe de Él la que me salva a mí. Él cumplió con su trabajo. Y todo ese trabajo tenía el propósito de que seamos uno en Él, junto con su Padre. El capítulo 17 de Juan a mí me mata. Porque dice, para que tú y yo, Padre, como somos unos, ellos sean uno con nosotros. Y ustedes sean uno conmigo y con el Padre. Yo creo que en el fin, cuando lo veamos a nuestro Señor, vamos a ser uno con Él. Para siempre. Vamos a volver a lo que era en el principio. Uno con nuestro Padre y con nuestro Señor. Adorando, alabando. Porque vamos a tener todo nuestro objetivo delante nuestro. No vamos a tener circunstancias que nos van a hacer torcer nuestra mirada. Los versículos que había separado de este pasaje de Efesios 4 respecto de la fe son los que creemos por fe, sin haber visto. El versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. El 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo al alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió en el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso lo creemos por fe. Porque si uno se pone a analizarlo humanamente, eso parece una película de ciencia ficción. Pero yo por fe creo que sí, que Cristo, mi Señor Jesús, descendió de los cielos y caminó entre nosotros, como dice Juan en el capítulo 1, y era la luz de los hombres, pero los hombres lo rechazaron porque prefirieron las tinieblas. Pero ese Dios se hizo hombre y caminó con nosotros, aún vivió como nosotros teníamos que haber vivido, y aún obedeciendo al Padre fue a la cruz, sabiendo que delante de Él, dice que Él fue a la cruz porque delante de Él fue puesto todo lo que había de venir, dice, con sumo gozo. Él cumplió con lo que el Padre le dio con sumo gozo. Nosotros hagamos igual que Él. Qué bueno que es nuestro Padre. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, con que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso también lo creemos por fe. Yo creo por fe que la iglesia va a seguir creciendo. El versículo 20 al 24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso lo creo por fe. Sé que el Señor me va a seguir transformando, me va a ir despojando, pero yo tengo que creer en Él. Ser uno, ejá, dijo el hebreo. Yo quiero ser uno con Cristo, quiero ser uno con cada uno de ustedes. ¿Cómo soy uno con cada uno de ustedes? Como le dije a mis hermanos el otro día, viendo a Cristo. Si yo veo a Cristo en ustedes, lo voy a querer tener cada vez más cerca mío. Pero si yo veo a mi hermano o a mi hermana natural,
no me voy a acercar. Tengo que ver a Cristo. Y la palabra dice que si tenemos a Cristo en nosotros, todas las cosas cambian, todo se transforma. Amados, para ir cerrando, faltan 2 reuniones más, noviembre y diciembre. Creo, en cuanto a mí, creo que la próxima reunión vamos a hacer muchos más. Amén. Más maduros, Amén. más crecidos. Amén. Vamos a ver lo que Dios hace a nuestro alrededor. Y vamos a dar gracias. Porque yo me caí. Pero mi hermano Alberto tuvo un infarto. Y sé que Dios obró sobre su vida. Amén. Me contaba Cristina que esa misma noche no fue una sola persona con un infarto. Eran un montón infartados. Y después seguimos escuchando con Cecilia y Jonathan me decía, ¿y viste que se infartó fulano? ¿Y viste? Todos el mismo día, a la misma hora. Gracias Dios, porque dice tu palabra, y tú eres fiel a tu palabra, todas las cosas les son para bien a los que aman a Dios, Amén. a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Yo sé que mi hermano Alberto fue llamado con un propósito. Amén. Ustedes fueron llamados con propósito. Amén. A los que aman a Dios. El Evangelio de Jesús tiene una simpleza. Es amar. Es atraer hacia Él y conducirlos hacia el Padre. Y hoy yo veo que hay muchos que atraen hacia sí para sostenerse y no para llevar al Padre. Que Cristo en nosotros se revele, se manifieste, Amén. para que nosotros podamos ser uno juntamente con Él. Que podamos ser como iglesia, una iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Amén. 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 Amados, oramos al Señor. Amén. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Te ruego, Señor, por estas personas, por estos hermanos, miembros de distintas congregaciones que hoy estamos juntos en este lugar, Señor, para proclamar tu Evangelio, Señor, para ser ministrados por tu palabra, para aprender a ser uno, para tener, Señor, un propósito, una determinación, para superar, Señor, aquello que éramos y para aumentar nuestra fe, Señor, para unirnos en la fe del Hijo de Dios. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tú estés quitando todo impedimento, Señor, que tú estés trayendo sobre las vidas, Señor, convicción de pecado. Que podamos, Señor, dejar toda esa carga que tenemos delante de la cruz. Venimos a ti, Señor, nos arrepentimos. Señor, me arrepiento de mi mal andar. Me arrepiento, Señor, porque sé que tú eres misericordioso. Que tú estás presto, Señor, a tomar esa carga, Señor, a quitarla de mi vida y a sepultarla en lo profundo del mar. Porque tu palabra lo dice. Oh, Santo. Hace tiempo que estoy en tus caminos, Señor, pero todavía hay cosas que no me animo, Señor, a soltar. Porque hay miedo en mi profundidad de mi corazón. Pero tú me estás diciendo que si voy a ti, tú me vas a alumbrar. Yo necesito que tú alumbres mi corazón.
Perdí esa moneda, Señor, como la mujer que perdió esa monedita. Y tuvo que prender todas las luces dentro de su casa y limpiar a conciencia, Señor, para poder encontrar esa pequeña moneda. Pero cuando la encontró hubo gozo en su corazón. Y le dijo a sus vecinas: miren, encontré la moneda que había perdido. Señor, yo perdí algo en mi vida y tengo que limpiar, pero no tengo suficiente luz. Necesito que tú vengas y alumbres. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y alumbra, Señor, porque tengo que sacar, Señor, tengo que limpiar, tengo que ordenar. Aún todavía queda por ordenar en mi vida. Y necesito, Señor, venir delante de ti. Amén, sí, Señor. Quita todo lo que nos sirve, Señor. Quita todo aquello que ha sido enseñanza vana, humana, huecas filosofías de hombres. Y lléname de tu verdad, Señor, porque quiero conocerte a ti. Quiero conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Amén. Y conocer a Cristo, a Jesucristo, a quien tú enviaste por nosotros. Oh Santo, oh Santo, oh Santo. Oh Santo, Santo, Santo. Amén. Encomiendo las vidas de mis hermanos, Señor, Amén, sí, Señor. a la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Llénanos de ti, Señor. Amén, sí, Señor. Llénanos de ti, que te conozcamos, Señor. Amén, sí, Señor. Y que podamos hablar verdad los unos con los otros. Y que podamos guiarnos, Señor, unos a otros al arrepentimiento. Y poder, Señor, llegar delante de ti, Señor, y verte resplandeciente, así como te vio Juan, Señor. Oh Padre, llénanos de ti. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Sí, Señor. todas las cosas te las encomiendo, Señor. Gracias por todo lo que me has dado en esta noche y por lo que harás Amén. en mi vida a partir de esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.